Hebreos capítulo 12, versículo 25 dice así: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Con esta declaración del apóstol Pablo, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente. Una alegría enorme, un gozo muy, pero muy grande para nuestros corazones poder llegar nuevamente a sus hogares, poder compartir con ustedes el verdadero y genuino pan del cielo. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Ese es nuestro nombre de nuestro ministerio, donde estamos listos y más que dispuestos a darle a la trompeta el sonido certero. El propósito de este canal es cavar y ahondar. El propósito de esto es poder profundizar en la palabra de Dios y que podamos realmente tener una idea bien, pero bien clara de lo que Dios quiere para sus hijos. Nos sentimos muy privilegiados. Hoy tenemos el tema número 393 de nuestro enorme buffet espiritual. Estamos demasiado contentos porque podemos estudiar y profundizar la palabra de Dios. Sáquense de la cabeza, mis amados, la idea de que la Biblia sirve para leer. La Biblia no sirve para leer. La Biblia no se lee. La Biblia se estudia. La Biblia no es para leer. La Biblia es para estudiar y profundizar. Ese es el propósito correcto. Y si no me creen a mí, lo único que tienen que hacer es leer el versículo 11 de Hechos 17. Hechos 17:11 dice que los bereanos investigaban las escrituras para ver si lo que Pablo predicaba estaba en armonía o no con un así dice Jehová. Entonces, lo mismo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que tener esa costumbre. Esa es la costumbre más hermosa que puede tener un cristiano. Investigar para ver si lo que se dice desde el púlpito está en armonía con un así dice Jehová. De lo contrario, no tiene ningún valor. Así como suena. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada y maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él y solamente a Él sea la gloria
por los siglos de los siglos, sin fin de la eternidad. Qué hermoso privilegio, mis amados. Por lo tanto, vamos a comenzar entonces nuestra programación de esta noche. Vamos a doblar nuestras rodillas. Vamos a pedir la influencia, la dirección y la tutela del Espíritu Santo, de la tercera persona de la deidad. Eso es lo que tenemos que hacer siempre antes de que pisemos Tierra Santa. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a orar para que el Dios del cielo pueda soplar sobre nosotros su espíritu. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros, porque realmente eres maravilloso, extraordinario y digno de suprema alabanza. Y te queremos pedir que te quedes con nosotros, que nos ayudes mucho, mucho, mucho. Te necesitamos enormemente. Queremos que seas con nosotros en todo el sentido de la palabra. Perdona nuestras faltas. Lávanos y límpianos de toda impureza, de toda pus. Que podamos realmente gozarnos y deleitarnos siempre en tu dulce y amorosa compañía. Oh Señor, hoy tenemos un tema supremamente clave. Queremos que nos des de tu espíritu, que este tema pueda realmente quedar grabado en nuestros corazones y que podamos gozarnos y deleitarnos caminando contigo y siendo felices en tu compañía. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos de amor y ayúdanos mucho. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para comenzar la presentación y el programa de esta noche. Vamos a mirarle entonces a nuestra compañera de trabajo, o sea, nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título del tema que vamos a defender hoy a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas, a la luz de ¿qué? A la luz de un así dice Jehová. Entonces, el propósito del tema de hoy es responder una pregunta. Y es la pregunta que aparece acá y que de paso nos sirve como título para el tema que vamos a desarrollar. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se hizo tan famosa? ¿Por qué llegó a hacerse tan famoso, tan famosa? La enseñanza cree solamente. Oh, mis amados, qué tremendo lo que tenemos para hoy. Hoy tenemos un tema demasiado indigerible. Es otro de los temas indigeribles, hermano. Esto es demasiado, pero demasiado tremendo. Pero lo vamos a presentar a la luz de la Biblia y del don profético. Muy bien, entonces, noten lo que tenemos acá. Acá tenemos, en primer lugar, el texto clave. Noten que vamos primero a explicar los versículos que pusimos acá, porque esto es clave, hermano. Esto viene a ser el soporte de toda la estructura que equivale al tema entero. Entonces,
Como texto clave tenemos Santiago 2, 14 al 20. Ahora, aparte de eso, tenemos los versículos que corren paralelo o que están emparentados. Y son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 versículos más que corren paralelo con este. Pero aparte de eso, tenemos también el texto de oro. Noten, el texto de oro es este. Gálatas 5:6. Este va a ser el texto de oro, oro puro. Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar es leer Santiago 2, que figura acá como texto clave. Entonces, eso es lo primero que vamos a buscar. Vamos a buscar entonces en nuestras Biblias ese pasaje, porque ese versículo nos va a servir como trampolín para el tema de esta noche. Dice así Santiago 2, 14 al 20. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Noten esa pregunta, interesante esa pregunta. Ahora, versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Noten, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¡Qué tremendo, hermano! Este versículo 19 es impresionante. Versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¡Qué tremendo, hermano, lo que tenemos acá! Muy bien, entonces, vamos por partes, porque a este pasaje que figura acá como texto clave, le tenemos que añadir o agregar estos 6 versículos que están acá. Entonces, vamos a comenzar con Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, que está ahí cerquita. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Noten lo que dice el versículo 3, muy importante, hermano. Este versículo corre paralelo con el de Santiago 2 que recién leímos. Dice así el versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Ojo con eso. Noten ese detalle. Noten que menciona primero acá el apóstol Pablo. Noten que el apóstol Pablo acá dice de la obra de vuestra fe. Ese es un detalle importantísimo. Dice, del trabajo de vuestro amor.
Noten, ese del trabajo de vuestro amor es casi igual que lo que dijo anteriormente de la obra de vuestra fe. Es casi sinónimo, pero sigue diciendo, y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué hermosura tenemos acá! Hermanos, Primera de Tesalonicenses 1:3 es prácticamente hermano gemelo. Son hermanos gemelos de Santiago 2:14 al 20. Pero no es el único. Noten lo que dice Tito 3:8. Vamos a buscar también ese pasaje y todos estos pasajes los vamos a encadenar. Tito, capítulo 3, versículo 8 dice así: palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas. ¿Con qué? Con firmeza. Y ahora bien, noten el detalle que viene ahora. Para que los que creen en Dios, ojo, noten ahí está, para los que creen en Dios, ¿qué tenga que suceder? Procuren ocuparse de ¿qué? De buenas obras. Noten cómo, hermano, la creencia en Dios está ¿qué? Está íntimamente ligada a las buenas obras. Acá lo dice, íntimamente ligadas. Y dice, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Noten, díganme si este pasaje también de Tito 3:8 no corre paralelo con Santiago 2:14 al 20. Ahora, vamos a Santiago 1:25. Santiago 1:25. Noten, hermanos, qué tremendo pasaje tenemos acá. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será que será bienaventurado en lo que hace. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué cosa más excelente! Entonces, aquí tenemos otro pasaje interesantísimo que es Santiago 1:25. Ahora tenemos que mirar Primera de Corintios 13:2. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 2, dice así: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, ojo ahí, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Noten, hermanos, qué tremendo detalle. Quiere decir entonces que no es solamente las obras fruto o resultado de la fe, sino también el amor es fruto de la fe. Ahí lo dice, Primera de Corintios 13:2.
Hermano, ahí este versículo 2 dice que yo puedo tener toda la fe del mundo, pero si no tengo amor, de nada me sirve. No se olviden de este versículo, porque cuando lleguemos a Gálatas 5:6 nos vamos a volver a encontrar con algo espectacular. Ahora, pasemos a Isaías 58:7. Isaías 58:7 es el que nos toca ahora. ¿Qué dice Isaías 58:7? Vamos a ver ahora lo que encontramos en Isaías 58:7. Dice así: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras. Ahí está, lo mismo que dijo Santiago. Y no te escondas de tu hermano. Qué tremendo pasaje que calza también con nuestro texto clave. Y Lucas 3:10-11. Vamos otra vez a Lucas. Lucas 3:10-11 dice así: y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Versículo 11. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, ¿qué tiene que hacer? Le tiene que dar al que no tiene. Dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, ¿haga qué? Haga lo mismo. Noten qué tremendo estos pasajes, hermanos, son pero súper especiales si lo encadenamos con Santiago 2:14-20. Ahora, como broche de oro, ahí está, por eso pusimos texto de oro. Texto de oro o broche de oro es lo mismo. Gálatas 5:6. Noten, hermanos, Gálatas 5:6 corona estos versículos que están acá. Este versículo 6 es la corona de todo esto que están acá. La corona de estos versículos es Gálatas 5:6. Vamos a buscar ese pasaje. Gálatas capítulo 5 versículo 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¡Qué espectáculo, hermano! ¡Qué versículo más espectacular! Quiere decir entonces que cuando alguien les pregunte a ustedes, ¿cómo es que nosotros somos salvos? ¿Somos salvos por la fe y las obras? ¿O somos salvos por la fe sola? ¿O somos salvos por las obras solas? Cuando alguien le pregunte eso a ustedes, pero como un rayo te tiene que venir en la mente este versículo. Este versículo tienes que utilizarlo sí o sí cuando alguien te pregunte, ¿cómo es que somos salvos? ¿Somos salvos por la fe y las obras o somos salvos solamente por la fe? Entonces el versículo clave es Gálatas 5:6. Somos salvos por la fe que obra por el amor. ¿Por qué por el amor? Porque si yo tengo toda la fe del mundo, pero no tengo amor, dice 1 Corintios 13:2, no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada.
Entonces, por eso tienen que ir juntos los tres elementos. La fe que obra, ¿por qué? Por el amor. Estas tres palabras son claves. La fe que obra, y acá ponemos la palabra amor. O sea, sí o sí tienen que haber estos tres elementos. Sí o sí tienen que aparecer esos tres elementos. De lo contrario, no sirve. Está incompleto. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es entonces esta. Esta es la pregunta que vamos a responder ahora. ¿Por qué se hizo tan famosa la enseñanza cree solamente? Hermano, acá se viene un bombazo. Agárrense, hermano, porque esto es un verdadero misil. Noten, hermano, es demasiado fuerte esto, pero está escrito y no se puede ocultar ni tapar. Noten, la respuesta a esta pregunta la encontramos en Conflicto de los Siglos, página 525. Y dice así la inspiración: el deseo de llevar una vida cristiana fácil. Ojo con eso. El deseo de llevar una vida cristiana fácil, que no exija luchas, ni desprendimientos, ni rupturas con el mundo y sus locuras, ha hecho tan popular la doctrina de la fe y la fe sola. ¡Qué impresionante, hermano, lo que tenemos acá! Noten, esto que ustedes ven que está en rojo acá es el resumen de lo que les acabo de leer. Entonces, ¿por qué se hizo tan famosa esa herejía diabólica y satánica que millones y millones de hombres y mujeres han predicado desde los púlpitos? Lo único que tú tienes que hacer es creer. Lo único que tú tienes que hacer es creer. Lo único que tienes que hacer es creer y aceptarle a Jesús como Salvador personal, y automáticamente eres salvo. Mentira del diablo. Esa es una mentira satánica. Esa es una mentira más grande que el estadio de fútbol del Maracaná en Brasil. Hermano, es una cosa impresionante esto que acabamos de leer. ¿Qué fue lo que hizo o por qué se hizo tan famosa la enseñanza cree solamente? Aquí está la respuesta. Aquí en 4 puntos tenemos la respuesta. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta una vida cristiana fácil. Número 1. Número 2, una vida cristiana que no exija que no exija luchas. Si yo tengo luchas con el cigarrillo, tengo que luchar por vencer. Si yo tengo luchas con la debilidad o el pecado que sea, yo tengo que luchar para vencer. Y eso es lo que la gente no quiere. Eso es lo que la mayoría no quiere. Y cuando uno condena esas cosas, el predicador que le condenó esos hábitos es el culpable. Tremendo, hermano. ¿Y qué otro punto? Ni desprendimiento.
No quieren desprenderse de sus pecados. Y número 4, tampoco quieren romper ¿con qué? Con el mundo y sus locuras. Qué impresionante, hermano, lo que estamos diciendo. Quiere decir entonces que esto que está acá es respuesta automática de esta pregunta que nos acabamos de formular. Aquí tenemos entonces la respuesta correcta. La respuesta clarísima a la pregunta ¿por qué se hizo tan famosa la enseñanza cree solamente? Ahora les voy a tirar otra bomba que va a caer encima de sus cabezas. Noten esta cita del don profético que se encuentra en la matutina Nuestra Elevada Vocación, página 84. Noten lo que dice. La gente de vida fácil que profesa meramente ser cristiana jamás llegará al cielo. ¡Qué impresionante, hermano, lo que dice acá! ¿Qué dice? La gente ¿de qué? De vida fácil, que profesa solamente ser cristiana, jamás llegará al cielo. Grábense eso en sus mentes, mis amados. Grábense eso de una vez y para siempre. La vida cristiana no es una vida de comodidad ni de lujos. Esa no es la vida cristiana. Sáquense de la cabeza eso. Hermano, la vida cristiana no es todo color de rosa. Eso tenemos que meternos bien en nuestro cerebro. Ahora, vamos a buscar otros versículos más. Segunda de Timoteo 2. Vamos a buscar ahora Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y después saltamos al 9 y al 12. Primero, 3 y 4. Sí. Segunda de Timoteo 2, 3 y 4. Noten lo que dice. Tú pues, sufre, ¿qué dice? Penalidades como buen soldado de Jesucristo. Versículo 4. Ninguno, o sea, ni uno solo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Noten, versículo 4. Ahora saltamos al 9, versículo 9. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. ¿Cómo? ¿Qué clase de sufrimiento tenía el apóstol Pablo? Tenía un sufrimiento parecido al que tiene cualquier malhechor. Así dice el versículo 9. Mas la palabra de Dios no está presa. ¡Qué lindo! O sea, él puede terminar en la prisión por su fe, pero la palabra de Dios jamás va a poder ser encarcelada. Eso es lo que está diciendo el versículo 9. Ahora, noten el versículo 12. Del 9 saltamos al 12. Si sufrimos, claro, por causa del Maestro, no por nuestros pecados. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, también Él nos negará. ¡Qué tremendo, hermano! Ahora, estos versículos que acabamos de leer
tiene mucho, mucho que ver con este tema. ¿Por qué? Noten por qué. Cristo triunfante, página 356. Noten lo que dice. Se compara la vida del cristiano con la de un soldado. ¿Con qué se compara la vida de un cristiano? Con la de un soldado. Noten qué linda ilustración tenemos acá. Eso dice los versículos que acabamos de leer. Y ahora viene la bomba, hermano. Ahora viene un bombazo indigerible para la mayoría. Dice, la idea de que el soldado cristiano puede ser excusado de los conflictos y pruebas y disfrutar de las comodidades y aún de los lujos de la vida es falsa. ¡Qué impresionante, hermano, lo que dice! ¿Qué dice? La idea que ¿qué? La idea de que el soldado cristiano puede ser excusado de los conflictos y pruebas y disfrutar de las comodidades y aún de los lujos de la vida es falsa. Esa es una idea satánica, esa es una idea mentirosa, eso es un engaño gigantesco, no va a poder ser jamás. Eso es algo completamente absurdo, completamente absurdo. Y vamos a buscar ahora un versículo que va a calzar perfectamente con lo que estamos diciendo. Noten lo que dice Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 29. ¡Qué espectáculo, hermano! Este versículo calza perfectamente y a la perfección. A la perfección calza este versículo y pongan en esta lista que está acá, pongan Filipenses 1:29. ¿Por qué? Noten lo que dice. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Ahí está. Noten. Sino también que padezcáis por Él. ¡Qué tremendo, hermano, lo que dice! No solo no solo creer, sino también que estar dispuesto a padecer por Cristo. Porque si yo estoy dispuesto solamente a creer, voy a caer en una trampa satánica. Voy a ser un cristiano falso. Así lo dice Santiago 2, 14 al 20. ¡Qué tremendo, hermano! Grábense Filipenses 1:29 en sus mentes. Noten, sigue diciendo la cita de Cristo triunfante. Dios no le da el galardón a las personas cuya vida en este mundo ha sido una larga experiencia de placeres y comodidades. ¡Qué tremendo! ¿Qué dice acá? Que Dios no le da el galardón a las personas cuya vida en este mundo ha sido una larga experiencia de placeres y comodidades. ¡Qué impresionante, hermano! Ahora,
¿Qué relación tiene Primera de Corintios 10:14 con este tema? Vamos a buscar ese pasaje. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios 10:14. Noten, un versículo cortito. Dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Entonces, la pregunta que surge es: ¿qué tiene que ver este tema con la idolatría que aparece ahí en el versículo 14 de Primera de Corintios 10? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Noten esta cita que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, página 255 del Don Profético. Noten lo que dice: las palabras de amonestación del apóstol a la iglesia de Corinto se aplica a todo tiempo. Noten, está comentando el versículo 14 y dice: por idolatría, él no se refería solamente a la adoración de los ídolos. Noten, por idolatría el apóstol Pablo no se refería solamente a la adoración de los ídolos, sino a qué más, sino al servicio propio, al amor, a la comodidad y a la complacencia de los apetitos y pasiones. ¡Qué impresionante, hermano, está esto! Quiere decir entonces que idolatría no es solamente adoración a cosas de yeso o de madera. No, idolatría también se aplica a aquellos que disfrutan de las comodidades. Profesando ser cristianos, disfrutan al máximo de comodidades, se dan lujos, vacaciones en lugares lujosos, cuando hay personas que están muriendo por falta de un ejemplar del camino a Cristo o del conflicto de los siglos en sus hogares. Qué impresionante, hermano, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué luz arroja Mateo 16, 26 al 27 sobre este tema? Vamos a buscar ese pasaje. Mateo 16. Vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 26 al 27. Dice así: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y ahora viene, noten el versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a qué. Conforme a su, ¿qué dice? Conforme a su fe, dice. No, conforme a sus obras. ¡Qué tremendo, hermano, lo que tenemos acá! Entonces, la recompensa o el galardón va a ser conforme a la fe o conforme a las obras. El versículo que acabamos de leer dice que va a ser conforme a las obras. Ahora, en señales de los tiempos,
15 de enero de 1880, noten lo que se nos dice. Aquellos maestros que ignoran la obra y enseñan que todo lo que hay que hacer es creer en Cristo, son reprendidos por el Salvador. ¡Qué impresionante, hermano! Noten, aquellos maestros que ignoran las obras y enseñan que todo lo que hay que hacer es creer en Cristo y nada más, son reprendidos por Cristo mismo. La fe se perfecciona con las obras. ¡Qué espectáculo, hermano! La fe se perfecciona por medio de las obras. Esa es la verdad absoluta. Qué extraordinario, hermano, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué más dice Santiago en relación a esta clase de personas? Santiago 1, 23 al 24 tenemos que mirar ahora. Vamos a Santiago 1 otra vez. Otra vez volvemos a Santiago, porque Santiago nos está recalcando este punto. Santiago 1, 23 y 24. Noten lo que dice. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ojo, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¡Qué tremendo! Ahora, noten la cita inspirada que tengo acá de la sierva del Señor y que arroja luz sobre estos dos versículos que acabamos de mirar. Esta cita se encuentra en una revista que se llama El Eco de la Biblia, de julio 29 de 1895. Y noten cómo esta cita va a ampliar un poco lo que ya leímos recién en los versículos 23 y 24. Dice así: hay muchos que se ven a sí mismos como defectuosos de carácter. O sea, se miran al espejo, pero no al espejo literal, sino al espejo de la ley. Noten, cuando se miran en el espejo moral de Dios, o sea, su ley, pero han oído tanto. Noten, acá viene la borrachera, acá viene el momento en que se marean y se caen, pero han oído tanto que todo lo que tienen que hacer es creer, solo creer, solo creer que Jesús lo ha hecho todo y tú no tienes nada que hacer en el asunto, que después de aventurarse a mirarse en el espejo, salen de él conservando todos sus defectos. Ahí está. Noten, o sea, en otras palabras, ellos se ponen enfrente del espejo moral de Dios, que es su ley. Ven sus defectos, ven sus pecados, porque la ley le está marcando, le está señalando. Pero como ellos escucharon tantas prédicas que dice que todo lo que tengo que hacer es creer solamente, noten esto, este es el veneno, creer solamente,
Entonces dicen, no, pero si ya Cristo lo hizo todo, yo no me tengo que preocupar por corregir mis defectos de carácter. Noten, estos son los representados por la figura que Santiago usa del hombre que se mira a sí mismo y se va y olvida qué clase de hombre era. Noten, ¿por qué dice que se olvida qué clase de hombre era? Porque la ley le mostró sus defectos y los pecados que tiene que renunciar y no quiso. Se olvidó totalmente de eso. ¿Y por qué se olvidó? Porque le metieron el veneno desde el púlpito de su iglesia, le metieron acá el veneno que decía: cree solamente. Con creer ya es más que suficiente. Qué engaño más gigantesco, hermano. Es realmente impresionante. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual Satanás se goza tanto de que las iglesias desechen la ley divina y prediquen solamente creer? Solamente creer. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Noten, señales de los tiempos de 1880. Noten lo que dice. En nuestros días, los ministros y el pueblo anulan y desprecian esa ley que es tan sagrada como su trono. Qué impresionante, hermano. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los ministros? ¿Qué hacen los ministros y el pueblo? Anulan y desprecian la ley que es tan sagrada como su propio trono. Satanás se regocija de haber tenido tanto éxito con el profeso mundo protestante en hacer caso omiso de la ley. Y noten por qué. Noten por qué Satanás se regocija tanto, hermanos. Noten. Porque sabe que así se volverán enanos, enfermizos, y la piedad quedará paralizada. Qué impresionante, hermano, lo que dice. ¿Qué dice acá? Que Satanás se regocija. Satanás salta de gozo. Así como cuando al chimpancé le dan la banana. El chimpancé salta de felicidad. Así también pasa con el enemigo de las almas. Satanás se goza cuando desde el púlpito se predica cree solamente. ¿Por qué? Porque sabe que se volverán enanos, enfermizos, y que la piedad va a desaparecer o se va a paralizar por completo. Qué impresionante, hermano, hasta dónde llega la cosa. Y por último, ¿qué va a pasar si Dios les examina a estas iglesias? Como dice Salmo 139, 23 al 24. Vamos a leer. Ese va a ser el último versículo que vamos a leer. Y al final dejamos la ilustración del malabarista en el circo. Eso dejamos para el final. Noten lo que dice. Noten lo que dice Salmo 139.
Salmo 139. Salmo 139, 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Qué precioso versículo. Pero, acá viene el pero. ¿Qué va a suceder si Dios hace una investigación y una especie de examen por medio de su ley en las iglesias evangélicas? Noten, señales de los tiempos, 3 de junio de 1880. Dice que va a suceder. Si las iglesias de hoy fuesen tamizadas. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Saben lo que quiere decir tamizada? Tamizada es sinónimo de ser probados o podados. Si las iglesias de hoy fuesen tamizadas por pruebas ardientes. Noten que no es por cualquier clase de prueba. Por pruebas ardientes, dice. Noten, no podrían soportar la prueba divina. ¡Qué tremendo! Y ahora viene su santa ley, el espejo que revela los caracteres, revelaría que una gran proporción de los que se creen genuinos son defectuosos. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Qué va a suceder si Dios hace lo que dice? Los 2 últimos versículos del Salmo 139, si Dios les examina a las iglesias hoy en día, ¿qué va a suceder? Dice acá que una gran proporción de los que se creen genuinos serán hallados que defectuosos, teniendo solo una forma de piedad y sin ningún poder divino. Qué impresionante, hermano, hasta dónde llega la cosa. Es realmente asombroso. No hay duda que esto es mucho más impresionante de lo que nos imaginamos. Ahora, por último, les voy a contar lo que le pasó al malabarista en el circo. Y lo que le pasó al malabarista en el circo tiene mucho que ver con esto. Noten, en una ocasión, un malabarista caminó por una soga. Si se caía, se mataba. Pero no caminó solo, caminó con una carretilla. Era una soga, ¿verdad?, que unía un punto con otro punto, pero abajo estaba el precipicio, ¿verdad? Entonces, el hombre agarró una carretilla y caminó con esa carretilla de punta a punta. Todo el público se quedó asombrado y electrocutado. Pero ahora viene lo más impresionante. Ahora viene la parte tremenda. El malabarista, cuando llegó a la otra punta, dijo: ¿quién de ustedes se anima a subirse en la carretilla y a cruzar conmigo de punta a punta por la soga?
Qué impresionante el pedido que hizo ese malabarista en el circo. ¿Saben? Ni uno solo del público levantó la mano y quiso hacer el experimento. Eso significa, mis amados, que creer, vamos a poner acá, la palabra creer es sinónimo de confianza. Confianza en el otro. Creer no es solamente creer intelectualmente, no es solamente decir creer y punto, no. En esta ilustración del malabarista nos damos cuenta que creer era confiar que él no se iba a caer en el precipicio caminando con una persona llevándole en la carretilla. O sea, hermano, que creer es confianza, pero también que es obediencia. Obediencia. Eso también es creer. O sea que creer es como un arroyo que tiene dos vertientes. Por un lado, una vertiente se llama confianza. Y por otro lado, otra vertiente se llama obediencia. Creer implica dos cosas. Confianza, pero también obediencia. Y eso es lo que dice Hebreo 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Que es tremendo, hermano. Ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar este tema en nuestros corazones. Vamos a orar. Vamos a orar para pedirle al Dios del cielo que pueda ayudarnos a entender que la vida cristiana no es solamente creer, es mucho más que eso. Así que vamos a pedirle al Señor en oración que Él pueda grabar este tema en nuestros corazones. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque realmente eres bueno. Porque estás dispuesto a hacer mucho por nosotros. Y te queremos pedir que te quedes a nuestro lado. Que nos ayudes mucho. Que nos fortalezcas mucho. Que podamos ser tonificados por tu Espíritu. Ayúdanos, oh Dios. Te necesitamos enormemente. Queremos que sea con nosotros en todo el sentido de la palabra. Perdona nuestras faltas. Lávanos y límpianos de toda pus. Y que podamos realmente aprender a perfeccionar nuestros caminos delante de ti. Nos sometemos a ti por completo y ayúdanos mucho. En el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.